Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Leroy Orjuela. Si ya eres antiguo, nuevamente bienvenido. Hoy te voy a contar el por qué yo terminé siendo coach fitness online especializado en mujeres en estado de menopausia, perimenopausia y postmenopausia. Porque es muy curioso. Para los que ya me conocen en este canal, saben que yo era una persona hace 4 o 5 años, sumergido en el mundo de las barras, en el mundo del comercio, pero algo interesante es que desde muy niño aprendí el arte del entrenamiento porque mi padre tenía gimnasios desde que yo era un peladito. O sea, yo crecí en el mundo de los gimnasios. Y en el año 2017 me hice entrenador, pero yo nunca ejercí. Yo me la pasaba viajando por Colombia, siendo asesor comercial, haciendo negocios, todo esto. Y al mismo tiempo me la pasé consumido en los vicios de la marihuana, en los vicios de las barras bravas, en fin. Mi mundo era muy doble, muy parcializado. Pero yo dejé mucho de lado el tema de entrenar personas. Entrenaba para mí, pero nunca entrené personas. Los vicios, los malos hábitos me llevaron a una quiebra financiera en la cual quedé completamente arruinado. Terminé trabajando en diferentes lugares. Muchas de esas no pude ni subsistir, tanto que llegué a un punto en que toqué fondo al nivel de que mi novia me tenía que pagar el gimnasio. Trabajaba de 3 de la tarde a 3 de la mañana en una pizzería y pues yo nunca dejé de entrenar, siempre iba al gimnasio, siempre entrenaba. Y en uno de los momentos más bajos, qué pena, apareció una persona que me preguntó una pregunta de fitness. Me hizo una pregunta de entrenamiento: es que yo quiero bajar este gordito de acá. Me apareció otra persona, un señor adulto, que él había perdido su movilidad y quería recuperar su movilidad. Todavía yo trabajando en la pizzería. A mí me apasionaba el entrenamiento, obviamente para mí, pero era muy fácil explicarle a otra persona qué tenía que hacer para entrenar. Así que yo empecé a explicarles, me dijeron: hey, ¿por qué no me entrenas? Y yo dije: pues yo soy entrenador, ahorita necesito dinero, vamos a darle. Y empecé así, empecé a salir de la pizzería a las 3 y media de la mañana, llegaba a mi casa a las 4, dormía de 4 a 8 y media más o menos y me venía a dar clases a mi primera asesorada, que era una señora ya adulta, más o menos 62 años. Empecé a entrenarla, después me iba para donde el otro señor a hacerle trabajo de rehabilitación y recuperación. Los dos empezaron a tener muy buenos resultados. Estuvieron entrenando conmigo un mes y medio y empezaron a tener muy buenos resultados. Uno alcanzó a dar hasta unos 5 pasos solos cuando no podía caminar sin que nadie lo sostuviera. La otra empezó a bajar libras. En un mes logré hacerle bajar como 4 libras. Y para ese momento yo me quedé sin trabajo. La pizzería mía quebró, los malos manejos, quedé súper endeudado, entré en una crisis existencial brutal. Pero yo seguía entrenándolos a ellos, yo le había dado mi palabra. Como no tenía nada más que hacer, como ya estaba durmiendo bien, me centré de lleno a entrenar. No tenía más que hacer, no tenía dinero, y a entrenar a estas personas. Pues que los resultados fueron demasiado brutales. Afortunadamente tuvieron unos resultados increíbles. Y la señora a la que entrenaba se fue para Estados Unidos. Vivía en Estados Unidos. Ella estuvo conmigo solo 2 meses. Y me empezó a presentar a su círculo de amigas. Todas las amigas dijeron: hey, ¿qué hiciste? ¿Qué cambio tuviste? ¡Wow! Y esto hizo que empezaran a llegarme diferentes personas preguntando. Y yo empecé a recibir a más personas en mi coach fitness online. ¿Y qué sucedió? Que de un momento a otro, de yo no tener ninguna persona, empecé a tener hartas chicas, todas con ese patrón: perimenopausia, menopausia y postmenopausia. Como yo ya era entrenador, yo empecé a indagar más del tema, más del estilo hormonal de las mujeres, cómo era que entrenaba una chica normal, cómo era que entrenaba una persona en este estado, qué suplementos debía tomar. Empecé a indagar demasiado. También empecé a entrenar a mi pareja y yo me daba cuenta que en algunos momentos ella tenía picos de energía muy altos, pero picos de energía muy bajos. Uno de hombre, si eres hombre y tú estás viendo esto, muy seguramente sabes que uno entrena a full casi siempre, uno tiene la energía al tope, pero ella no, ella era muy fluctuante.
Y todo eso me empezó a empapar, me hizo hacerme empapar del tema y empecé a construir mi propio protocolo, mi propio método, empecé a estudiar más del tema y empecé a tener muchos resultados con muchas de mis alumnas. Empezaron a ver cambios físicos, empezaron a sentirse mejor, a tener más energía, a bajar que el gordito de acá, que a bajar la pancita, que fue impresionante. He tenido unos cambios demasiado brutales, gente que nunca había entrenado y que empezó a entrenar conmigo, señoras que tenían miedo de ir a un gimnasio y ahora entrenan conmigo, y todo online. Y obviamente con mi mujer, con mi pareja, he tenido excelentes resultados desde que empecé a entrenarla a partir de mi protocolo, Entrena con tu ciclo, que básicamente ¿qué es? Entrenar según el ciclo menstrual de ella. La semana del periodo hacemos una semana de descarga. ¿Por qué? Porque el periodo se asimila como a un invierno en el que ella tiene que estar inmersa en ella, cuidándose, dándose calorcito. Y yo analicé eso. La pongo a hacer descansos activos, movilidad, cardios muy suaves. En la segunda semana, que es una semana ya folicular, es como la etapa de la primavera, cuando ya está pasando ese frío, está empezando a calentarse todo. Entonces empezamos a subir la carga de intensidad, manejamos cargas entre el 65 y el 70%, y ya después, la siguiente semana, que es la fase folicular, la segunda semana, le metemos duro la fuerza máxima, explosividad, no sé qué, y la siguiente semana, es decir, la cuarta semana del ciclo, le metemos una semana de estabilización con altas cargas. Básicamente en 2 minutos te doy una masterclass de cómo es mi método. Y eso me empezó a dar muchos resultados, demasiados resultados. Fue increíble. Empecé a ver resultados en ella, en otras alumnas que llegaron a mi coaching, y eso me hizo fortalecerme mucho en esa área. Pero claro, yo nunca abandoné el hecho de que a mí lo que me sacó de los vicios, me sacó de esa mentalidad fue el entrenamiento, y por eso en mis redes sociales comparto siempre, hablo como lo que me salvó a mí: el entrenamiento, los hábitos, la disciplina. Y me especialicé en entrenamiento femenino. Básicamente esa es la historia de cómo yo llegué a este negocio, entre comillas, y cómo he podido lograr impactar la vida de muchas de mis alumnas, he podido lograr transformaciones, he podido ayudarlas demasiado en crear el hábito del entrenamiento. Entonces, básicamente quería contarles eso. En los próximos días estaré subiendo una masterclass de entrenamiento femenino. Estaré subiendo una masterclass de cómo entrenar en la menopausia o en la perimenopausia. Estaré subiendo una masterclass de cuáles son los suplementos que, si eres hombre, y tu mamá o tu abuelita deberían estar tomando. Si eres esposo, lo que tu mujer o tu hija deberían estar tomando. Si eres mujer, pues ya ahí va a estar esa masterclass. Y es una información muy valiosa que estoy seguro que te va a servir. Entonces era la historia que les quería contar hoy. ¿Por qué yo, de pasar de las barras bravas, de pasar de fumar marihuana todos los días, de pasar de trabajar en una pizzería, logré empezar a trabajar con mi coach fitness online, ayudando a muchas mujeres a construir el hábito del entrenamiento? Entonces, no siendo más, ya sabes, mi nombre es Leroy Orjuela. También tengo una sala que es una comunidad en la que pueden ingresar hombres y mujeres, en la que básicamente te enseño cómo cambiar tus vicios por hábitos. Sencillo. Así que nos vemos en un próximo video.